Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar cómo he modificado el Kramer para adaptarle todos estos componentes comerciales para hacerlo más potente y más resistente. Vamos a ello. Sois muchos los que habéis replicado el Kramer desde que lo publiqué. La verdad es que no pensaba que este proyecto iba a gustar tanto, así que lo primero de todo es daros las gracias a todos los que replicáis mis proyectos y compartís fotos conmigo. Es un placer, de verdad. Dicho esto, desde el primer momento estoy recogiendo todo vuestro feedback para seguir mejorando el diseño del Kramer. Este proyecto Radio Control nació con la idea de ser, en la medida de lo posible, totalmente impreso en 3D, incluyendo todas sus partes mecánicas. Por ese motivo, no todos estáis consiguiendo el mismo rendimiento ni la misma resistencia. Los dos puntos más débiles de este proyecto son el piñón del motor y los diferenciales. Ya tengo unos diseños casi listos para mejorar estos puntos. He modificado un poco el diferencial y estoy creando una caja para utilizar transmisión con correa, lo que aumenta notablemente la resistencia de la mecánica. Pero todo esto lo veremos en un próximo vídeo, cuando tenga los diseños bien testeados. En esta ocasión, para todos aquellos que nos interesa tanto el reto de tener un coche totalmente impreso en 3D y solo queréis disfrutar de conducir el Kramer, os propongo este mod, que trata básicamente de incluir piezas de coches radiocontrol comerciales para que toda la mecánica sea metálica y os dure mucho más tiempo de uso sin pasar por el taller. He probado muchas opciones y han sido unas modificaciones que la verdad tienen cosas interesantes, así que te voy a contar cómo ha sido el proceso y cosas que he aprendido que seguro que a ti te sirven también. Pero antes te voy a contarte unas cosas sobre el servicio de impresión en 3D en metal de JLC 3DP, que es el patrocinador de este vídeo. JLC 3DP es una empresa que te ofrece servicio tanto de impresión en 3D como de mecanizado CNC. Si sigues mi contenido sabrás que he trabajado muchas veces con ellos, y es que me encanta porque te ofrecen tecnologías de impresión más industriales que no se pueden replicar en casa. Es tan sencillo como subir los archivos a su web y encargarlos. En el momento sabrás el precio, y antes de pagarlo sus expertos revisarán el diseño para comprobar que está todo bien. Una vez esté todo revisado, te avisan, pagas y en unos días lo tendrás en casa. Mi preferida sin duda es el SLM, o lo que es lo mismo, impresión 3D en metal. En el tiempo que llevo colaborando con ellos me han enviado piezas en varias ocasiones, sobre todo para mi diseño radio control. Y es que la calidad es buenísima y son súper resistentes. Además, ver tus diseños creados en metal es que me flipa. Estos engranajes que estoy desmontando ahora los pedí para el Kramer hace bastante tiempo, cuando los mostré en los primeros vídeos del proyecto, y después de todo este tiempo y bastante uso, siguen así de bien. Esta tecnología, a pesar de ser bastante cara por lo general, los chicos de JLC 3DP tienen unos precios bastante ajustados. Si te interesa para el Kramer o para alguno de tus proyectos, échale un vistazo porque merece la pena, de verdad. Te dejo un enlace a su web en la descripción del vídeo. Solo me queda dar las gracias a JLC 3DP por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con el proyecto. Lo primero era probar componentes. He comprado muchas piezas para probar y ver qué funcionaba mejor. Engranajes, palieres, diferenciales... Pero vamos parte por parte. Vamos a empezar por la caja central. He comprado este kit que lleva piñón y corona. Es un recambio de un coche de la marca VL Toys y que por tamaño me encajaba bastante bien. Además, tiene una relación de engranaje más alta que mi versión impresa en 3D, lo que nos quitará algo de velocidad pero nos dará un poquito más de fuerza, que nos viene muy bien en este proyecto que es tan pesado. Lo siguiente es crear la caja donde irán tanto otros engranajes como el motor. Para ello he usado de nuevo Autodesk Fusion y lo primero que he modelado son las piezas que he comprado para tenerlas de referencia. Con un calibre he ido cogiendo las medidas y las he replicado, tanto estos engranajes como los diferenciales, palieres y el resto de piezas. Y ahora sí he creado una caja similar al original del Kramer pero con las medidas de estos componentes, y por supuesto teniendo en cuenta que encaja en el chasis. Una vez la tenemos solo falta imprimir. Para todas las piezas de este mod he usado PETG. Algunas piezas están en contacto con componentes que se calientan mucho y el PETG aguanta más que el PLA. Aún así, si tienes posibilidad, al menos la pieza que soporta el motor, y que es lo que más se calienta, lo imprimiría en algún material más técnico como ABS, ASA o policarbonato, que van a aguantar el calor todavía más que el PETG. Para montarlo solo tenemos que poner el motor con dos tornillos, el piñón pequeño en el eje del motor y el grande con dos rodamientos en su sitio. También tendremos que ponerle este eje por el centro. Lo mejor es colocarlo todo sin terminar de apretar y cuando esté todo colocado y alineado le damos el último apretón. Cuando llegue ese momento es bueno que los dos engranajes no estén demasiado apretados uno contra el otro. Debe haber un hueco mínimo entre ellos, como el grosor de un papel. Y por último he añadido un poco de grasa de litio para minimizar el desgaste.
En cuanto a qué motor usar en este proyecto, al final de este vídeo te cuento algunas cosas para que sepas elegir el que mejor consideres, ya que el que estoy usando no es el mismo que mostré en vídeos anteriores, y a día de hoy he probado bastantes combinaciones. Bien, por la caja de engranajes ya la tenemos, vamos ahora por la de los diferenciales. El proceso es el mismo, modelar con los componentes de referencia e imprimir. Estos diferenciales los podemos comprar en kit con las cajas originales o sueltos. Te recomiendo comprar el kit, pero aunque no necesitamos las cajas para nada, al comprarlo así te llega con los rodamientos. Y eso sí que lo necesitamos. Lo más seguro es que si compramos los diferenciales sueltos y los rodamientos aparte, nos salga más caro, así que mejor el kit. Por otro lado, hay dos tipos de piñones dependiendo de si el kit es para el eje trasero o para el delantero. El kit delantero lleva el eje del piñón más corto. Bien, pues necesitamos dos iguales de estos. Entonces, resumiendo, lo mejor es comprar dos kits de diferenciales delanteros iguales, con sus cajas, sus rodamientos y todo, pero desechando las cajas. Nos quedamos con estas piezas, además de algunos tornillos más que los podemos reciclar de la versión impresa del Kramer y seguimos montando. Algunos tornillos y tuercas no los estoy contando en este mod porque son los mismos que se usan para otra versión, como por ejemplo estas tuercas en la caja de los diferenciales. Se usan las mismas y los mismos tornillos para unir estas cajas con el chasis del Kramer. Como este, necesitamos dos iguales. Por cierto, muchas veces me escribís diciendo que las ruedas de delante os giran en el sentido opuesto a las traseras. Vale, pues esto se soluciona simplemente dándole la vuelta a uno de los diferenciales. Esto vale tanto como para la versión impresa como para esta. Si te fijas en los diferenciales, cada uno de ellos tiene la corona a un lado. Esa es la posición correcta, así todas las ruedas girarán en el mismo sentido. Vamos ahora a montar lo que ya tenemos en el coche, pero para ello lo primero era buscar la mejor forma de conectar la caja del motor con la de los diferenciales. Mis apuestas han sido estas. La primera y la más resistente es esta, un eje de transmisión metálico que además es telescópico por lo que en su longitud es variable. Es la que más me gustaba de primeras, pero tiene algunos problemas. El primero es el precio. La idea era gastar lo menos posible en piezas. Y lo segundo es que la conexión son con estos tornillos pasantes, lo que nos obligaría a hacer unos agujeros en las otras piezas y esto igual sería complicarnos la vida. Además, que la longitud sea variable no nos aporta mucho en este proyecto, la verdad. Otra opción era usar estos conectores y una barra de 5 mm de diámetro para crear el eje central, pero iba a quedar demasiado rígido. Recordemos que el Kramer se imprime en TPU y el cuerpo flexa un poco. Además, me parecía más lío tener que cortar las barras y demás. Entonces al final me he decantado por esta opción, que además de ser más económica, son los mismos componentes que usaremos después para conectar los diferenciales a las ruedas. Tenemos algo de libertad de movimiento y es más fácil de desmontar si tenemos que sacar uno de los diferenciales, por ejemplo. Además, de esta forma tenemos menos piezas diferentes y se simplifica todo un poco más. Entonces ya digo, las tres opciones son buenas, pero finalmente me he decantado por esta, que simplemente es colocar una copa de transmisión de estas en cada uno de los ejes y luego con unos huesos de 86 mm conectamos el engranaje central con los piñones de los diferenciales. Por cierto, de estas copas y de estos palieres he comprado ya varias veces de diferentes vendedores, y algunas veces no entran suavemente y se quedan como encajados, cosa que no queremos. Para solucionarlo, con una broca al mismo diámetro del agujero, lo he repasado un poco y se ha solucionado. Supongo que son cosas normales por mezclar piezas, pero hay que tenerlo en cuenta. Estas piezas deben tener libertad de movimiento. Y por último, nos queda la parte que más quebraderos de cabeza me ha dado, conectar todo esto con las ruedas. En este proyecto tenía dos prioridades. La primera era que toda la mecánica fuera comercial, y la segunda, modificar el mínimo de piezas posible, para que sea un mod muy sencillo de hacer e incluso fácil de volver a la versión impresa si quisiéramos. Vale, pues mi primera opción de ejes era usar estas copas que llevan su eje roscado para la tuerca y todo, y usar estos hexágonos para acoplar las ruedas y demás. Bien, pues el problema ha sido que los brazos del Kramer son demasiado largos, y no he encontrado palieres suficientemente largos para usar estas copas.
Además, las copas que tienen el eje más largo no sirven con los hexágonos de antes para las ruedas. Luego, unos palieres que he encontrado más largos también son más gruesos y no valdrían con los diferenciales que he usado. Un lío, vamos. La solución rápida habría sido diseñar unos brazos más cortos, pero esto supondría reimprimir los 8 brazos del Kramer, y ya iba a ser repetir demasiadas piezas y gastar demasiado material, y no quería eso. Vale, pues después de darle 1000 vueltas he llegado a esta solución. Los palieres más largos son estos, ¿no? Pues lo mejor ha sido diseñar unas piezas que lleguen hasta las ruedas. Sí, no he cumplido la premisa de que toda la mecánica fueran piezas metálicas comerciales, pero ha sido la mejor solución. He diseñado estas piezas que se parecen mucho a las del Kramer impreso, pero lleva una de estas copas dentro. Estos ejes no dan problemas, así que no me preocupa que en este mod sean impresos también. Le he hecho la forma de las copas y he dejado un agujero para aprovechar el agujero roscado que llevan para fijarlo con un tornillo de métrica 4. Y al igual que la versión impresa usamos un tornillo para el eje de la rueda, pero esta vez añadiendo una tuerca en el interior para que quede fijo en su sitio. En el eje delantero he tenido que rehacer estas piezas también. La idea era aprovecharlas, pero el eje de giro de la dirección lo he tenido que desplazar un poco. Esto es porque si lo dejamos así, al girar las copas se desplazan demasiado y los palieres terminan saliéndose. La idea es que el eje de giro esté encima de la copa para que rote sin desplazarse. De hecho, el eje me coincide con el eje de los brazos, ha sido un poco difícil encajarlo todo, la verdad. Además, estas piezas las he tenido que imprimir también en PETG. En la otra versión son en TPU, pero de esta forma flexan y son más papeletas para que el palier se salga de su sitio. Aquí puedes ver la comparación de cómo gira la dirección y cómo se mueve el palier. En la versión original se desplaza el palier y en la final está prácticamente estático. Otro problema a solucionar ha sido esta pieza. Te estarás preguntando que por qué no la imprimo entera de una vez en vez de pegar tantas piezas. Pues como ya te he contado en este y en otros proyectos, la orientación de las capas influye mucho en la resistencia de las piezas. Al imprimirlas en un material rígido son más propensas a partirse, y la zona donde van estos agujeros quedan con capas muy pequeñas y acaban partiéndose. Imprimiendo los brazos por otro lado y tumbados, dejando los agujeros perpendiculares a las capas, la resistencia es mucho mayor. La parte buena es que todos estos problemas han sido solo en los ejes delanteros. En los ejes traseros no hay que cambiar nada, el soporte donde van los rodamientos no vale el mismo del Kramer original. Incluso dejándolo en TPU, mantenemos los brazos y todo. Y con esto ya lo tenemos, colocamos los hexágonos para poder poner las ruedas y volvemos a montar el resto del Kramer. Para los que luego me preguntáis por costes y demás, para este mod necesitarás unos 35 € aproximadamente para todas estas piezas y unos 200 gramos de filamento para imprimir estas otras. Como ves son muy pocas y es muy sencillo el cambio. Lo último son las ruedas. Aquí te daría otro consejo y es usar 2 tuercas por rueda. Como con este mod le he dado mucha más caña al Kramer, me he dado cuenta de que con los usos las tuercas de las ruedas, aunque son autoblocantes, se van aflojando poco a poco. Así que si usamos una contratuerca, es decir, 2 tuercas, solucionamos el problema. Vale, te voy a hacer unas recomendaciones en cuanto a motores y baterías. Ahora mismo este coche lleva el mejor motor que he probado, pero después te hablo de él. Empiezo por las baterías. Todos los variadores que me has visto usar en el Kramer aceptan baterías 2S y 3S. La 2S es de 7,4 voltios y la 3S de 11,1. A más voltaje, más potencia y más velocidad.
¿Quieres llevar el Kramer al límite? Usa una 3S como voy a hacer yo hasta que se rompa para testearlo. Ahora, es una locura. Si te pasas de hacer el loco, te lo vas a cargar, sea impreso o con el mod que lo acabamos de hacer con piezas comerciales. Además de que todas las piezas sufren más estrés y si no se rompen, se acabarán desgastando antes. Usando una 2S va súper bien y creo que es lo que yo recomendaría usar. Ahora los motores. Principalmente he probado 3 opciones. Las 2 principales son usar combos brushed o bruceless, o lo que es lo mismo, motor con escobillas o sin escobillas. Y la tercera opción, que es la que he usado en este vídeo, que es usar un rocket, que no deja de ser un motor brushless igual, pero además de los 3 cables típicos de un motor brushless, lleva otra línea para los sensores que llevan incorporados. ¿Cuándo usaría cada uno y cuáles son los pros y los contras de cada motor? La primera opción, que son los brushed, motores con escobillas, son los combos más económicos, van muy suaves y funcionan genial de revoluciones bajas. Además no pegan tirones bruscos. La única pega que tienen es que no alcanzan tanta velocidad como los otros. Así que para la versión impresa yo usaría estos. La segunda opción son los brushless, sin escobillas. Estos son un poquito más caros que los anteriores, pero no mucho. Son mejores motores, tienen más revoluciones por lo que el coche corre más, pero no funcionan muy bien en revoluciones bajas. Esto lo que produce es que el Kramer se queda un poco enganchado al arrancar. A veces le cuesta salir, pero una vez está en movimiento va genial. Esto pasa sobre todo en la versión impresa. Con el mod que hemos hecho funciona mejor porque la relación de engranajes es más alta. Y la tercera es el Rocket. Tienen todo lo bueno de los otros dos. Son potentes, son rápidos, funcionan muy bien en todas las revoluciones y tienen mucho tacto debido a los sensores que llevan. Podemos conducir muy lento y muy rápido y no perchonea. Lo malo de este combo es el precio. Un combo de los otros puede rondar entre los 30 y 40 euros. Y este es muy fácil que pase de los 90. Así que esto ya depende de ti. Yo para la versión impresa te recomendaría un motor con escobillas que son más suaves y hace que se rompa mucho menos. Y para la versión con el mod que hemos visto en este vídeo tiraría por un brushless. Ambas opciones con baterías 2S. Y si ya lo que quieres es llevar el Kramer al límite, pues brushless o rocket y batería 3S. Y eso es todo, espero que te guste el mod y que toda la información que he intentado condensar en este vídeo te sirva para este y para otros proyectos. Déjame tu opinión en los comentarios y dime si le vas a hacer este mod a tu Kramer. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.